Bien, estimados estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa Pedro Nolasco, les saluda el docente Luis Urbina para seguir con el curso de historia. En esta oportunidad vamos a tocar el imperio ruso. Como ustedes saben, en la clase anterior estuvimos viendo el imperio inglés, ¿no? Vimos todas sus nuevas acciones, el parlamentarismo, la revolución industrial, ¿no? Y hoy día vemos lo que es el imperio ruso. Dentro de los objetivos específicos, eh, describiremos el origen del imperio ruso, asimismo, describir el rol de los zares en la formación del imperio ruso. Veamos entonces cuáles fueron los antecedentes del imperio ruso. El imperio ruso estaba habitado por tribus eslavas y finlandesas, dominadas por los tártaros de Mongolia hasta el siglo XVI. Y estos eran pueblos muy atrasados. Pero al comenzar el siglo XVI, Iván el Terrible, jefe del Principado de Moscú, logró emanciparse del yugo de los clanes mongoles, fundando el Estado ruso de Moscovia, cuya capital era Moscú. Iván se hizo nombrar zar, que significaba gran rey de todo el imperio ruso. Gobernó en forma absoluta con la fuerza de las armas y ensanchó el imperio ruso. A la muerte de Iván el Terrible, se produjeron luchas internas hasta que fue proclamado zar Miguel de Romanov, quien inició una dinastía que gobernó hasta 1917, en que el último monarca Nicolás II fue ajusticiado. Aquí vemos cómo era el imperio ruso de aquella época. Bien. Iván el Terrible fue zar de Rusia que vivió durante el siglo XVI y fue el primero de los grandes príncipes rusos que adoptó oficialmente ese título. Durante su reinado, Rusia era ya un inmenso país y Moscovia había eclipsado a los estados vecinos, pero en su estructura se superponían a las instituciones medievales con el legado autocrático de Bizancio. La política absolutista de Iván IV, el Terrible, tendió a galvanizar la vida rusa por la imposición de un nuevo régimen político, dirigido a expansionar los dominios moscovitas y a renovar el país con una marcada tendencia capitalista. ¿Y cómo fue la proclamación de Iván como gran príncipe? En 1533, inmediatamente después del fallecimiento de su padre, Iván fue proclamado gran príncipe, siendo su madre la encargada de gobernar en su nombre. En este cometido, la princesa Elena contó con la estrecha colaboración de su favorito, Iván Obolensky, circunstancias que alentó el infundado rumor de que el futuro zar era en realidad hijo suyo. La princesa Elena murió el 3 de abril de 1538, aparentemente envenenada. Y aunque no se acusó a nadie de este supuesto crimen, Iván Obolensky fue enviado a prisión y se obligó a su hermana a ingresar como monja en un convento. A pesar de su corta edad, Iván había tomado parte en los asuntos del Estado desde los 5 años y con la desaparición de su madre se convirtió en el centro de una terrible lucha por el poder en la que participaban prominentes familias de la nobleza, fundamentalmente
los Grinsky, Bielski y Twisky, que eran familias que luchaban por tener protagonismo dentro de la nobleza rusa. Aquí tenemos una imagen de Iván IV, ¿no? Iván el Terrible, de una gran personalidad, ¿no? Y también de una, que podríamos decir, psicología muy, muy discutida, ¿no? Una base psicológica bastante discutible. Y aquí por ello se da la muestra de su crueldad. El primer acto independiente de Iván tuvo lugar cuando contaba con 13 años, al ordenar el secuestro del príncipe Andrei Tvisky, jefe de una de las facciones que se disputaban el poder. Posteriormente, el príncipe Tvisky fue asesinado por los hombres de Iván, pero el poder real permaneció en manos de los parientes del joven soberano, la familia Grinsky. Aquel dedicaba su tiempo a cazar, visitar monasterios y en realizar largos viajes por distintas zonas de sus vastos territorios. No obstante, sus muestras de crueldad eran constantes. Cuando contaba con 15 años, ordenó que le cortasen la lengua a un miembro de la nobleza por proferir palabras ofensivas. No soportaba ninguna crítica contra su persona. Aunaba la ferocidad con una aparente devoción en una explosiva personalidad que orillaba la demencia. Los miembros de la nobleza se veían sometidos a frecuentes vejaciones, debiendo intervenir en su defensa el metropolitano Macario. Macario era arzobispo de Novgorod y fue el consejero que gozó de mayor ascendencia sobre Iván IV, inspirando la política de moderación que caracterizó los primeros años de su reinado. Macario fue uno de los primeros humanistas rusos y presidió varios concilios, fundamentalmente el que tuvo lugar en 1551 y que estableció durante siglos el futuro de la Iglesia ortodoxa. A pesar de su intervención en junio de 1546, Iván IV ordenó varias ejecuciones, incluyendo la de uno de sus antiguos favoritos, Feodor Voronsov. Ese mismo año, el príncipe solicitó el consejo de Macario sobre su boda y próxima coronación, durante la cual sería proclamado zar, ¿no? Una forma abreviada de César y no gran príncipe. Aquí vemos una escena donde Iván el Terrible mata a su propio hijo. O sea, pues, como dice, su personalidad orillaba con la demencia, ¿no? El nuevo zar. La coronación de Iván IV tuvo lugar el 16 de enero de 1547 y el 3 de febrero de ese mismo año contrajo matrimonio con Anastasia Romanov, miembro de la antigua familia de Andrei Kovila-Kochin, de lo cual se derivaría la dinastía de los Romanov. Mientras duró, fue un matrimonio aparentemente feliz. Tuvieron 6 hijos, aunque solo sobrevivieron 2. Anastasia ejerció como Macario una influencia positiva sobre el zar, actuando con frecuencia como mediadora e impidiendo que su esposo desplegara su crueldad contra los opositores. La influencia de Macario
no se limitó a contener los impulsos homicidas del joven zar, sino que alentó a Iván IV para que estableciera un Estado cristiano basado en los principios de la justicia. Se propusieron una serie de reformas, comenzando con la sistematización de los asuntos relativos a la Iglesia, y fueron aprobadas en las asambleas religiosas de 1547 y 1549. En esta época, el zar contaba ya con las recomendaciones de un grupo de consejeros al que se le conocía informalmente como el Consejo Elegido. Entre sus principales miembros se encontraban el entonces favorito del zar, el Pope Silvestre, y un joven y talentoso estadista, Alexei Adachek, quien no tardaría en caer en desgracia. Aquí vemos a Iván IV, el nuevo zar, ¿no? ¿Qué logros obtuvo Iván IV? Entre los muchos logros de Iván IV, destaca su política de integración de Rusia en Europa, una línea que había de continuar Pedro I el Grande. Esta política despertó el recelo de sus vecinos europeos, a quienes no les gustaba la idea de tener a un competidor fuerte y próspero en el terreno comercial. Luchó también para detener las incursiones de tártaros y turcos en territorio ruso y alentó el desarrollo cultural de su país. Era un hombre instruido y escribía muy bien, sobresaliendo su acendrado sarcasmo en sus escritos de naturaleza política. Era un hijo devoto de la Iglesia Ortodoxa y llegó a componer plegarias y música religiosa. Si bien esta lealtad interfirió a menudo con sus metas políticas. Ahí vemos otra imagen de Iván IV, ¿no? Conocido como Iván el Terrible. Seguimos con el logro de Iván IV. Sus argumentos en materia religiosa son contundentes por su poder de convicción, enfatizando el derecho divino del soberano a disfrutar de un poder ilimitado y emanado directamente de Dios. A pesar de su apelativo, una errónea traducción de la palabra rusa Grozny, que significa que inspira temor o respeto, el reinado de Iván IV concluyó la construcción de un Estado ruso centralizado y creó un imperio que incluyó las naciones no eslavas. El país de los moscovitas progresó rápidamente y conquistó la República de Ruri. Luego, los moscovitas extendieron sus dominios hacia el mar Caspio, venciendo a los tártaros que formaban la Horda de Oro y que se había apoderado de aquella región. Desde entonces, Moscú fue la capital y uno de sus reyes más notables fue Iván IV el Terrible. Hablemos de sus principales hechos de este rey medio legendario, ¿no? Y estos fueron los siguientes. Construyó en Moscú el gran templo del Kremlin. Arrojó del imperio ruso a los tártaros de la Horda de Oro, que habían sido aniquilados antes por Iván III, y comenzó la colonización de Siberia con la ayuda de los cosacos del Don. Hizo ejecutar a sus enemigos políticos y gobernó sangrientamente, oyendo los consejos de Pope Silvestre. En un arranque de ira, mató a su propio hijo. Acá tenemos el Palacio del Kremlin, una obra arquitectónica muy hermosa, que tiene pues muchísimos siglos de vida, ¿no? Muy arquitectónica, muy bonita. Veamos ahora, jóvenes, la dinastía de los Romanov. Años más tarde, en 1613, el caudillo guerrero Miguel Romanov se adueñó de Moscú y tomó el título de zar, fundando así una dinastía.
El gobernante más notable de esta familia fue Pedro el Grande. Este zar del Imperio Ruso fue un gobernante genial. Desde su juventud reveló un espíritu superior. Como Rusia necesitaba flota y ejército, Pedro el Grande hizo lo siguiente. Para conseguir flota, se trasladó a Holanda y trabajó de incógnito como carpintero en un astillero de buques. Aprendió mucho del arte de navegar y luego regresó a Rusia para dirigir personalmente la construcción de numerosas embarcaciones. Para conseguir ejército, organizó un batallón y se enroló él mismo como soldado, haciendo vida común con sus compañeros. A veces tocaba el tambor. Estas dos acciones le crearon un prestigio continental. Pero el hecho más resaltante de su reinado fue la guerra que sostuvo contra el rey de Suecia, Carlos XII. Ahí vemos una imagen de Pedro el Grande. Y finalmente, jóvenes, veamos la transformación cultural y la expansión territorial. Podría decirse que en la historia de Rusia hay dos épocas, la anterior del siglo XVII y la posterior al dicho siglo. En realidad, antes de gobernar la casa de los Romanov, Rusia era un país atrasado. Vivía dentro de un gran aislamiento y no conocía casi los adelantos de la cultura europea. Pero a partir de Pedro el Grande, se produjo una completa transformación en las costumbres. La cultura eslava de los pueblos rusos se puso por fin en contacto con la cultura occidental, ¿no? Y entre otros cambios, merece consignarse los que siguen. Se abrieron canales de regadío, se fundaron numerosos talleres y fábricas, se creó una escuela naval, una escuela de cirugía y una escuela de ingenieros. Se creó un senado aristocrático con funciones legislativas y judiciales. Se creó un escalafón militar. Se creó un santo sínodo, o sea, un consejo de obispos encargados de los asuntos religiosos. Se mejoró la condición económica de los mujis o campesinos. La obra más grande de esta transformación fue el traslado de la capital a un lugar del mar Báltico junto al río Neva, pues en adelante se llamó San Petersburgo, ciudad de Pedro, en homenaje al zar fundador. De esta manera, el Imperio ruso tuvo mayor contacto marítimo y terrestre con los pueblos del norte y centro de Europa. La expansión territorial del Imperio ruso obedeció a un plan bien estudiado por el propio zar, y ello se realizaría en tres direcciones: hacia el mar Báltico, obteniendo territorio de los suecos después de su derrota; hacia el mar Negro, despojando a los turcos de los territorios que habían arrebatado al Imperio Romano de Oriente; y hacia Polonia, cuyo reparto anhelaban los soberanos rusos. Este gran programa de expansión del Imperio ruso se realizó durante los reinados de Pedro el Grande, de sus sucesores y sobre todo de Catalina II, llamada también Catalina la Grande. Y veamos qué hizo Catalina II, quien reinó de 1762 a 1796. Catalina II fue una mujer superior, sin lugar a duda, pero también fue una mujer perversa. Para subir al trono, encabezó una sublevación e hizo asesinar a su esposo, el zar Pedro III, que era un borracho depravado. Ocupando ya el poder, demostró Catalina
una gran capacidad artística y política. En el campo del arte, fundó la Academia Rusa. Catalina la Grande favoreció la investigación filosófica y artística y escribió bellas comedias. Hablaba alemán y francés y sostenía correspondencia con los más grandes hombres de Europa. Urquier le llamó por eso la Semiramis del Norte. Ahí tenemos una foto, una imagen de Catalina II. Finalmente, jóvenes, Catalina II, en el campo político, estableció en Rusia la libertad de prensa y la tolerancia religiosa. Hizo renovar el Código Civil y mejoró la suerte de los siervos. Concedió, por último, autonomía a las ciudades para el manejo de sus rentas, pero este brillante gobierno se vio empañado por las guerras exteriores que sostuvo. En primer lugar, emprendió una campaña innoble contra los turcos con el fin de quitarles territorios para restaurar el antiguo imperio de Oriente y poner en el trono a su nieto Constantino. Y en segundo lugar, tomó parte de los vergonzosos repartos de Polonia. Esto ha sido, jóvenes, el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan un día muy bueno, estimados estudiantes. Bien, vamos entonces a pasar a hacer las preguntas correspondientes. Muy agradecido. Muchas gracias. Buenos días. Permiso.